Estamos. Bueno, a ver, ahora vamos a agregar. A ver. Ahí estás. A ver, request. A ver, accept. Ahí está. Go live. Sí, pero no sé por qué no te puedo agregar. A ver. em, Ahí está. Ahí Ahí está. estamos. Bien, Bueno, menos mal. acá estamos. Perfecto. Bueno, costó, pero ya está la configuración hecha. No tenemos a nadie todavía conectado, pero bueno, nada, hoy la idea era hablar un poco de esta ciudad, ¿no? Exacto, exacto. A ver, voy a probar ya que estamos. Ahí va mejor. Tal cual, San Francisco, ¿no? Y con todos los contrastes. Parece que a veces repitiéramos algunas cuestiones, pero es que gran parte de las ciudades que estamos tocando comparten cuestiones y en este caso el contraste que tiene entre lo antiguo y lo moderno, ¿no? Me parece que es uno de los grandes puntos de San Francisco, porque, no sé, todo el tema de la fiebre del oro, pero a la vez hablamos después de Silicon Valley y los vehículos autónomos. Entonces, como un contraste muy lindo. Totalmente. Totalmente. Bueno, haciendo un poco de historia, hasta antes del año 1848, puede ser, pertenecía a México. Y bueno, después de la guerra que tuvieron México-Estados Unidos, comienza a formar parte de Estados Unidos. Y era una ciudad pequeña, tipo aldea, ¿no? Por ese entonces, y en realidad el auge o el crecimiento como ciudad lo empieza a tener con la fiebre del oro, como vos Exacto, comentás. De hecho, exacto. ahí recibió mucha cantidad de inmigrantes, que llegaban muchos por barco, de distintas partes del mundo también y de Estados Unidos, obviamente. Completamente, y ahí empieza a desarrollarse la ciudad y a crecer, y de alguna manera fue como reinventándose, ¿no? Según los distintos momentos económicos y Sí, sí, sociales. sí, de hecho, bueno, puntualmente esto de la fiebre del oro y esta gente que venía un poco a buscar mejores condiciones de vida y demás, hacen crecer a la ciudad y se forma también una especie de centro financiero, que eso quizás no está tan relacionado a la ciudad, pero es conocida como la Wall Street del oeste. ¿No? Hay muchas empresas dedicadas a las finanzas y sin ir más lejos, hoy por hoy todo lo que tiene que ver con fintech, haciendo esta sinergia entre tecnología y la parte financiera. Entonces, bueno, hay muchos bancos. De hecho, ellos tienen como una especie de orgullo de decir que en la crisis del 29, en lo que fue la Gran Depresión, ningún banco de esa ciudad quebró. O sea, en realidad el epicentro fue Wall Street, No, bueno, Nueva York. exacto. Sí, por eso. Me parece que es una ciudad que tiene muchos condimentos, incluso algunos como no, de alguna manera subestimados, ¿no? Porque realmente, bueno, la Totalmente. fortaleza financiera, todo el auge a nivel tecnológico, pero no tecnológico solamente de lo que hoy conocemos por Wall Street, digo, por Silicon Valley, sino que en realidad
toda esa cultura que empezó a gestarse en los 70, que después se conoce como la cultura del garage, ¿no? Y de los emprendedores, de los microemprendimientos. Entonces, bueno, si nos vamos una década más para atrás, porque eso más o menos podemos poner en el 70, pero en los 60 toda la cultura hippie. Entonces, El realmente hippie, es sí. como a nivel cultural y a nivel social en general, ¿no? Súper importante, realmente. Sí, bueno, antes de los 60, inclusive antes del movimiento hippie, era cuna de pensadores, filósofos, artistas. Tienen una comunidad de artistas de todo tipo, desde, no sé, escultores, pintores, Exacto. poetas, escritores. Músicos, eh, Exactamente. Y hay algo, justamente esta, una ciudad que fue mutando muchísimo a lo largo de los años, hay algo que ahora últimamente hay una especie de, no digo, a ver, conflicto, pero sí una cuestión ahí social latente, y es que el desarrollo del Silicon Valley, digamos, trajo a toda esa zona obviamente gente de un poder adquisitivo muchísimo más alto del que puede tener un artista, ¿no? Entonces, esto hizo que venga gente con mayor poder adquisitivo, con mejores trabajos, hace incrementar todo el costo de vida, desde lo que es un alquiler hasta, no sé, ir a comprar al supermercado. Entonces, hay muchas protestas en lo que es San Francisco porque se hace imposible vivir en la ciudad. De hecho, ya hace unos cuantos años atrás, muchas de estas personas que se dedicaban a la cultura y demás se tuvieron que ir a otros lugares porque no pueden vivir en una ciudad tan cara. exacto. Bueno, ese punto, Dai, que mencionás es súper importante, porque estamos hablando de en la categorización de lo que son los distintos, en California en general, pero particularmente en San Francisco y todo lo que es el área de la bahía, eh, se considera que una familia de 4 personas con un salario de aproximadamente $120.000 al año es pobre. Entonces marca un quiebre cuando en otros estados estadounidenses el límite o la media, digamos, está en 80.000, 75.000, bueno, depende del estado, ¿no? Pero acá, como bien decís, el costo de vida es altísimo y también, obviamente, el nivel de vida de la mayor parte de sus habitantes, también hay un contraste muy grande, ¿no? Porque también hay en algunas áreas tasas importantes de criminalidad, incluso al día de hoy. Pero bueno, en ese contraste nos encontramos con justamente estos extremos y de alguna manera marca una referencia para algunas variables macro de Estados Unidos, ¿no? Esto de los niveles, bueno, hay un punto que me parece súper importante, no es de San Francisco en particular, pero sí es de California. Es la cuarta economía mundial. Se Sí, considera eso que es algo, sí, hace poquito lo leí en el diario. exacto, entonces eso detrás de Estados Unidos como país, China, y bueno, ha desplazado a Alemania, justamente está Totalmente. ahí, ¿no? Entonces realmente es como muy impactante y gran parte de la concentración de riqueza de California se da en esta ciudad y en toda la región, como dijimos recién, de la bahía. Así que eso ya marca un punto completamente diferente a lo que podamos mencionar en cualquier otra ciudad. Sí, de hecho, vos sabés que cuando leí la nota y decía que, bueno, que California, el estado de California había desplazado a Alemania, ni más ni Exacto. menos, ¿no? Para encima no desplazó a Argentina, no, 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 Alemania, una de las principales potencias europeas, ¿no? Es muy loco eso. Pero sin irme de la nota que más allá de esto, que es bastante impactante, eh, me llamaba la atención porque en la nota nombraban, por ejemplo, cómo contrastaban una empresa como BAF, que es una de las principales de Alemania, cómo estaba sufriendo las consecuencias principalmente de la crisis energética que hay hoy por hoy en el mundo a causa del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, principalmente. Y por el otro lado contrastaba con otra cara, ¿no? Más allá de que seguramente BAF es una compañía que invierte en energías renovables y demás, pero mostraba la otra cara de la historia que eran todas estas empresas
digamos, relacionadas a la tecnología y todo esto que tiene que ver, ¿no?, con Industria 4.0. En comparación, es como que estamos en dos momentos está como reflejando dos momentos de la historia distintos. No digo que una empresa ya caducó y no exista más, pero esto que obliga constantemente a renovarse, ¿no? Porque esto es completamente. dinamismo Sí, total. una empresa de alguna manera muy simbólica de una dinámica más tradicional, más clásica, a la par de las startups, ¿no? Y de todo el mundo fintech, como bien mencionaste, y en definitiva todo un modelo de negocios completamente distinto, ¿no? En donde el surgimiento de las empresas se da de otra forma, la financiación de esas empresas se da de otra forma, la comercialización o todo lo que es los canales de distribución de los productos, servicios, se da de otra forma, con lo cual realmente Totalmente. es como un modelo de negocios completamente distinto, ¿no? Pero por ahora están coexistiendo a la vez que de a poquito desplazando también, ¿no? Y creo que ahí es donde, bueno, no, me parece que no había terminado de decir que la tercera economía es Japón y justamente California quien desplazó es Alemania, entonces queda China, Estados Unidos, China, ahí según en definitiva en qué rubros estemos también tocando, Japón, California, relegando a Alemania, que de alguna manera, más allá, como bien dijiste, que también trabaja muchísimo en energías renovables, que también trabaja muchísimo en fintech, en tecnología y demás, pero de alguna forma se asocia o queda un poquito más pegada a modelos más clásicos a nivel económico, ¿no? Y sus empresas se ven arrastradas a esto también. De hecho, que lo hemos Sí. hablado en otras oportunidades, también con una población económicamente activa más envejecida, ¿no? Como todo el continente. Sí, sí, sí. Bueno, y volviendo al tema, ¿no? Esto de California. California es un estado que yo siempre, a mí me gusta identificarlo como un estado país, ¿no? Porque es como, yo siempre si me preguntan cómo tengo digamos, describir a California, yo siempre lo pienso como un país dentro de otro país. O sea, California es un país dentro de Estados Unidos, tiene unos 40 millones de habitantes. Bueno, el PBI ya además está a decirlo, que si es la cuarta economía del mundo, es gigante ese PBI. Eh, y es un estado gigante, también lleno de contrastes. Y dominado también por lo que es la inmigración, ¿no? Tiene muchísimos inmigrantes, puntualmente, una comunidad latina interesante, ahí liderada por los mexicanos, ¿no?, que son una gran, gran comunidad dentro de lo que es California, y una comunidad oriental también muy Ah, interesante. De hecho, San Francisco tiene el Chinatown, el barrio chino más grande del mundo. O sea, ahí el barrio más grande chino del mundo está en San Francisco, y tiene la comunidad japonesa más grande de todo Estados Unidos también, viviendo ahí en ese lugar. Eh, y con respecto, bueno, al Chinatown, nada, es gigante. Yo tuve la oportunidad, ¿no?, de visitarlo, y realmente es muy grande, en comparación a otros, ¿no?, que uno puede ver, no sé, inclusive acá el de Buenos Aires. Es muy grande, realmente. sí, o incluso el de Nueva York, perdón, que también es muy grande, pero acá se Sí, hace todavía como más visible, ¿no? O, sí, porque bueno, justo el de Nueva York también está ahí cerquita del Little Italy, pero este sí. está como queda muy expuesto y realmente impacta, ¿sí? Y bueno, justamente también, ¿no? La ciudad tiene, además de esos contrastes a nivel de pasado, presente, futuro y de también desigualdades, un contraste en el sentido de lo arquitectónico, ¿no? Con esas pendientes tan pronunciadas y tan particulares, y con esa calle tan particular que es la Lombard Street, y con que es la más Sí. sinuosa del mundo. Entonces, tiene muchas, digamos, pinceladas de color, en definitiva, ¿no? A nivel turístico, que es precisamente una de los sectores que más mueve la economía. Yo creo que uno de los principales problemas que puede llegar a tener un turista visitando San Francisco es tratar de caminar. O sea, es terrible
pero terrible realmente las pendientes que hay en las calles, o sea, yo creo que en algunos puntos hasta uno tiene que ser, no sé, alpinista, porque son muy empinadas. De hecho, es una ciudad que está construida sobre como montañas, ¿no? Como que las casas Exacto, están onduladas. exacto. De hecho, bueno, para fabricar gran parte de ellas, los cimientos están hechos de madera, las más antiguas, ¿no? Porque vale aclarar que la ciudad está sobre la falla de San Andrés. O sea que Exacto. sismo en San Francisco todos los días hay, porque nada, hay mucha actividad sísmica en ese lugar. Lo que pasa es que, bueno, el terremoto, digamos, el más relevante lo tuvo ahí por principios del 1900 y dicen que en realidad fue un terremoto fuerte, pero que no destruyó la ciudad, sino más bien que el problema fueron los incendios que se desarrollaron después, que eso fue lo que destruyó la ciudad. Y bueno, y la tuvieron que volver a construir y usaron Exacto. mucha madera de embarcaciones que estaban abandonadas en el puerto de San Francisco. Sí, Entonces, muchas de estas construcciones están hechas con esa madera y en estas calles, como vos decís, que son terriblemente empinadas, terriblemente empinadas. sí. Bueno, esa Lombard Street es tan empinada que es como que hace una especie de zigzag, ¿no? Es que es la más sinuosa del mundo, no es solo empinada, sino sinuosa. Y a partir de este año Sí. iban a cobrar una tasa para que los autos pudieran atravesarla. ¿En serio? Así, en serio. Así que creo que de alrededor de $20, una cosa así. Ah, Pero bueno, bueno, pero una flor de taza. sí, 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 y sacar turno, además, para poder atravesarla. Así que, pero bueno, es muy particular y a nivel turístico, otro simbolito, ¿no? De la ciudad, porque muchas veces se Sí, piensa en los símbolos de la ciudad, bueno, obviamente el Golden Gate, Alcatraz, pero también Lombard Street está en menos conocido, pero realmente muy, muy característico en relación a la fisonomía. Me parece que hasta más todavía, ¿no? Porque justamente muestra esto de sí, las pendientes. sí, sí. Bueno, mucha gente va caminando, pero yo fui caminando y también tuve la oportunidad de ir con el auto. Sí, sí, Bueno, porque las dos justamente es cuestiones. una experiencia. Sí, sí, es una experiencia, ¿no? Nosotros sí, claro, caminando. Y ojo, no nos olvidemos hablando de la movilidad, también un contraste muy grande. Me parece que es como otro símbolo, ¿no? De los contrastes. El tranvía, el clásico Sí. tranvía, todavía recorriendo la ciudad, y por otro lado, es la primera ciudad del mundo que este año habilitó de manera oficial los taxis, digamos, sin conductor, sin chofer. Ah, Entonces, ese es mira. otro contraste, ¿no? Por un lado, encontrarte un tranvía bien clásico, con la estructura tradicional de hace 100 años, y por otro lado, un taxi autónomo, sin conductor. Así que, y con todos los Sí, vacíos legales que sí, sí. todavía hay al respecto, ¿no? Sí, Obviamente. con respecto a eso, obvio. Sí, sí, sí. Sí, el tranvía es como, está considerado patrimonio cultural, ¿no? De ahí de la ciudad. Sí, también es otro como de las cosas que uno hace cuando va a San Francisco, es muy icónico. De hecho, en Exacto. cualquier recuerdo que uno compra y demás está el tranvía como símbolo de la ciudad. Y vos nombraste Alcatraz que me parece que merece un punto aparte también, porque, porque a mí realmente fue un lugar que me impactó muchísimo. Primero, algunas cosas, ¿no? Que son mitos como que se van cayendo porque uno lo tiene de libros que uno lee o de ver películas. Hay muchas películas, se hicieron muchas películas al respecto, documentales, ni hablar. Y la verdad es que cuando uno llega ahí a la isla, le dicen como la roca, porque claramente es como una especie de roca gigante y arriba le construyeron una cárcel. La idea de construir esa cárcel, que se inaugura ahí por la década del 30, era albergar, digamos, a los presos más peligrosos que tuviera Estados Unidos. Entonces había ahí para todos los gustos, ¿no? Y bueno, llegaban esos presos y la idea
era de alguna manera que fuera una cárcel de máxima seguridad. La cárcel, cuando uno va llegando, uno dice, ah, bueno, se baja en la isla y es como que hay un cambio de clima rotundo, pero de clima me refiero a la temperatura, o Sí, sea, sí, quizás en lo que es la ciudad hace, por decir algo, 15 grados o 18 grados, por ejemplo, y en la isla hace 10 o no sé, 9 grados, o sea, sí, sí, es baja muy la extremo. mitad. Es muy adverso el clima, un viento que te corta la cara, es impresionante. No crece nada, o sea, no crece ni una flor. Es muy lúgubre y el agua es gélida, o sea, es helada, congelada, o sea, por eso hay tantas historias y tantos mitos alrededor de la cárcel, ¿no? De todos los que se escaparon, que nunca más se supo nada, que no se sabe si Exacto. llegaron. Lo cierto es que está muy cerca de San Francisco, porque de hecho uno ve la ciudad de enfrente, o sea, hay una Perfecto. distancia, eh, que es lo que recorre el ferry, pero la verdad es que llegar ahí es como, la verdad es que ya estar ahí adentro es terrible. Eh, Bueno, pero es también, terrible. no, pero sin irnos de la ciudad, pero para hacer un paralelismo, se me ocurren dos cárceles con condiciones de alguna manera, sobre todo una de ellas bastante similares, ¿no? Bueno, acá en Ushuaia, la cárcel Sí, del fin del mundo, en definitiva, y Robben Island, donde estuvo Mandela, ¿no? Enfrente de Ciudad del sí, Cabo, sí, también que en una misma. hablamos de hecho, sí. Exactamente, pero así que sí, tiene todos los condimentos como para el mito, porque realmente las condiciones de esa ubicación geográfica eran como muy propicias para el objetivo que querían de desalentar que se escapara, en este caso, los Sí. presos, ¿no? Pero Bueno, sí, de impacta hecho, mucho. claro, el preso más famoso fue, bueno, Al Capone. Exacto. Al Capone lo llevan preso, estaba primero en otra cárcel y como manejaba todo desde la cárcel, lo llevan preso por evasión de impuestos, o sea, de todos los crímenes que había cometido, bueno, evasión de impuestos, lo llevan preso por eso y lo mandan ahí a Alcatraz y para que no se les escape, lo habían llevado, llega en tren a San Francisco, proveniente creo que estaba en la cárcel o de Atlanta, una de esas, Y del este. y para que no se les escape, el vagón entero lo meten arriba de una barcaza. O sea, ellos ya inauguraron el transporte multimodal, intermodal, lo que fuere. Definitivamente, Por- definitivamente, es un muy buen ejemplo. Combinaron o sea, pusieron el vagón literal arriba de la barcaza y llegó a la isla. Bueno, después se termina muriendo, pero no en la isla, bueno, por otras enfermedades que tenía y demás. Pero bueno, la realidad es que la cárcel estuvo vigente unos 30 años nada más, porque era muy cara de mantener, era carísima de mantener. O sea, ellos sacaron las cuentas y era como decirte 3-1 la diferencia en costo por preso que ellos tenían. Y de hecho hay una realidad también que el sistema penitenciario de Estados Unidos es privado, no es estatal. O sea, los estados pagan a empresas que mantienen las cárceles. O sea, bastante diferente a lo que pasa, por ejemplo, acá en Argentina o en otros países del mundo también. Sí, sí. Sí, y por eso, bueno, lo que pasa es que además, obviamente, al cerrarla, de alguna manera redujeron ese gasto y se creó un nuevo ingreso en el sentido de todo lo que genera a nivel turístico, ¿no? Sí, Porque es sí. impresionante. Bueno, la ciudad en sí misma, como decíamos antes, realmente es un polo muy atractivo a nivel turístico en lo que es costa oeste y Alcatraz es uno de esos tours, digamos, que yo creo que nadie que haya pasado lo dejó de hacer. Entonces, es como un polo de atracción y además, bueno, en toda esa parte que es como bastante también atractiva a nivel turístico y a nivel de medioambiental, ¿no? Que son todos los muelles y toda esa zona Sí. gastronómica que está ahí justo enfrente, ¿no? Ah, sí, se llama. El Fisherman Uy, Wharf, el Fisherman Wharf es el más conocido, toda esa parte con el Fisherman Wharf, cartel. sí.
Sí, Exacto, sí, que ahí está, bueno, también este restaurante muy conocido que es Bubba Gump, exacto. eh, que yo siempre pensé que Bubba Gump era, que en realidad la película de Forrest Gump habían tomado el nombre, y es al revés, o sea, Exacto, exacto, que también muestra ahí un poco lo que hablamos siempre, ¿no? Cómo influye, no sé, las películas, la música, cómo termina influyendo en la realidad y es influida también, ¿no? Es constante. Y en ese punto sí, también, además de todo, bueno, ahí está la cuestión. Es una ciudad, volvemos al punto, en una misma ciudad tenés unos paisajes muy diferentes, unos paisajes urbanos muy distintos, porque toda la parte de Union Square, como mucho más el esquema típico, ¿no? Urbanísticamente hablando de las ciudades estadounidenses con los rascacielos, si bien la parte del casco histórico, pero después todo lo que son los rascacielos, la parte financiera, después todo lo que es esta parte de los muelles, como un polo a nivel gastronómico y de ocio, digamos, muy importante. Después todo lo que tiene que ver con de alguna manera lo que es el puente, y del otro lado del puente Sausalito con las casas flotantes, ¿no? Que me parece que también es otro gran punto, otro gran atractivo. sí, sí, y es una ciudad muy distinta a todo lo que es Estados Unidos. Bueno, de la costa oeste ni hablar, es otro lugar completamente distinto. Y dentro de lo que es California y de todo lo que es la costa oeste, es muy distinto, o sea, es muy distinto. Yo creo que es una ciudad muy, muy particular que combina todo esto que estuvimos comentando, ¿no? Un poco esto de el hipster, un poco la bohemia, un poco la tecnología, es como un estilo único. O Sí, sea, converge definitivamente. todo eso, es muy loco. Definitivamente. Y además también estábamos hablando de los tranvías, los vehículos autónomos y justamente digamos, en relación a esto, tienen uno de los parques automotores de autos eléctricos más importantes del mundo, ¿no? No solamente con Tesla, sino con otras marcas, pero Sí, bueno, mayoritariamente Teslas. Y eso también cambia un poco la fisonomía de una ciudad hoy en día, porque entonces se ven todos los cargadores o los autos estacionados cargándose, cosa que en otras sí, ciudades todavía no. no se ve de una forma tan masiva, ¿no? Entonces, eso también le da un paisaje urbano completamente diferente. Sí, sí, eso justo cuando vos estabas hablando de estos autos que se manejaban solos y demás, me estaba acordando de eso, que había muchos cargadores, digamos, para que vos puedas cargar tu auto, y fue uno de los lugares donde más vi, ¿no? No, la verdad es que hay otras ciudades que no tienen tanta cantidad. Bueno, yo acá en Buenos Aires jamás vi uno, debe haber en algún lugar, pero yo nunca he visto e incluso en Estados Unidos a veces es difícil en el medio de una ciudad encontrarlos. Cada vez Sí, hay más, pero viene un paso muy lento. pero no de una forma tan masiva y de ver uno al lado del otro en los distintos estacionamientos, ni hablar en lo que es la parte ya de Sí, Silicon Valley, ¿no? Y de todas las empresas tecnológicas en los estacionamientos, no sé, de lo que puede ser el Googleplex, o Yahoo, o no sé, todo lo que hoy es Meta, o sea, realmente, o Apple, realmente impacta mucho porque, bueno, evidentemente no son, como dijimos, no son realidades de realidad, es la realidad de una ciudad y algunas más en el mundo por ahora, ¿no? No solamente no es sí. masivo, sino que es muy particular y muy propio, en este caso, de lo que es todo ese corredor. Y ahí me parece que podemos enganchar bien lo de Silicon Valley, ¿no? Porque si bien está, no es San Francisco en sí mismo, está al sur de San Francisco, se lo considera parte de esta ciudad, y ese, todo ese gran corredor que en definitiva que está en un radio de media hora en auto, alejándose de San Francisco, y llega al otro punto que es San José, la ciudad de San José, y que también está teniendo unos niveles altísimos de calidad de vida, incluso en algunos casos ya compitiendo con San Francisco, ¿no? Entonces es como bastante interesante de ver qué está pasando, qué fue pasando en todas estas décadas en ese corredor,
y en definitiva, ¿qué se está generando todavía, no? Hay más a futuro, si bien existen ya otros clústeres u otras tecnópolis muy importantes a nivel mundial. Sí, es como que bueno, lo del Silicon Valley se trató también de reproducir en muchos lugares del mundo, con más, menos éxito, pero la verdad es que es un caso de súper estudio, un fenómeno, ¿no? Porque como una industria, a ver, cómo una empresa se crea y ahí se va replicando otras empresas, y es algo, la verdad, fenomenal. Sin Bueno, lugar a dudas, para mí. pero tiene mucho que ver todo ese ecosistema que se generó, ¿no? En el cual Sí, las inversiones fluyen, o los fondeos, ¿no? El sí, fondeo de fondos, justamente, valga la redundancia, surge de una forma mucho más natural y más dinámica de lo que pueden ser los canales tradicionales, ¿no? Entonces, es como realmente mucho más sencillo que se genere y que se repliquen esas estructuras y esas dinámicas. Y para mí también hay algo fundamental que muchas veces no se tiene tan en cuenta al hablar de Silicon Valley, pero que me parece que ha marcado una diferencia, que es la sinergia que se ha dado entre el sector privado y lo público incluso también, pero sobre todo el sector privado y todo lo que tiene que ver con lo educativo. Y que Stanford esté en el sí. medio de ese corredor no me parece que sea, digamos, o no me parece que haya sido casual que se generara digamos, en la zona aledaña, ¿no? Me parece que es como que se ha retroalimentado muy bien eh, todo lo que es ese ecosistema, independientemente que después muchas veces se diga, bueno, algunos de los, no sé, Steve Jobs o Bill Gates fueron a Stanford y no terminaron sus carreras, eso es otro. Todo, la mayor parte digamos, de los trabajadores con alta calificación de toda la zona han tenido una retroalimentación con Stanford importante. Entonces me parece que ha cumplido y cumple un rol Sí, importante. sí, sí, tiene un rol totalmente vinculado a a la sociedad, termines o no después tu carrera, Exacto. ¿no? Pero me parece que tiene un rol la universidad de formadora, de transformadora, mejor dicho, ¿no? Y ese es el objetivo ulterior de cualquier proyecto educativo, ¿no? Ay, Sí, ahí, Lu, Luz, ¿cómo andás? Sí. Bueno, hoy estamos hablando estábamos justo hablando de lo que es el Silicon Valley. Me estaba preguntando, Elon Musk vive en San Francisco, ¿no? bueno, en realidad, y Twitter, que ahora con todo este lío que se está Bueno, generando, ¿no? Con su compra y sí, sí, demás, sí, sí. sí, él no vive en forma permanente, porque vive en California, pero no en forma permanente. Pero sí, Twitter, por ejemplo, tiene sede en toda esa parte, en todo ese corredor, que están todas las distintas ciudades, ¿no? En ese gran corredor que es el Camino Real y la autopista, si no me equivoco, la 202, y digamos, en el centro de ese corredor delimitado por estas dos vías están las distintas ciudades, Palo Alto, Mountain View, Claro. San Miguel, Cupertino, ¿no? Y ahí cada una con su empresa más representativa. Y Palo Alto me parece que también muchas veces es una ciudad a la cual no, una ciudad pequeñita, pero una ciudad a la cual no se la tiene tan en cuenta y ha sido una usina de conocimiento, pero no solo en lo Sí. tecnológico, sin desviarnos del tema, pero hay muchas investigaciones en Palo Alto que se han hecho a nivel sociológico en la década del 60 y demás. Entonces, es realmente como que han salido muchas cosas, se han generado mucho conocimiento de toda esa zona. Y como digo, en los 60, 70, Hewlett Packard, ¿no? Empezaron las primeras empresas, eh, empezaron a transformar esa región y bueno, ya hoy todos los tanques tecnológicos que Sí, están asentados ahí. sí, 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 definitivamente. Y lo bueno que tienen todas estas empresas también y en general en Estados Unidos es este sistema de fondeo que muchos ciudadanos invierten en las empresas directamente. Es muy común en Estados Unidos que hay gente, tres o cuatro o menos, dos, se juntan y arman una startup y empiezan a buscar fondeo y el mismo Exacto. sistema no permite que ciudadanos X inviertan en estas empresas.
y esto da también trabajo a otras empresas que generan estos portafolios, o portfolios, no sé cómo se dice, portfolios creo se dice, de Sí, sí, inversiones, eh, y es genial, o sea, ojalá que se pudiera replicar, ¿no? Acá, pero eso completamente. es genial, porque es un, el estadounidense ya de por sí siempre está observando y viendo en qué puede invertir, en vez de hacer como típico como puede pasar acá, o incluso en algunos países de Europa también, nosotros a veces replicamos muchas de esas costumbres, que la gente tiene un peso de más y lo ahorra guardándolo. Bueno, allá Sí, no lo sí, ahorran guardándolo, allá esa plata trabaja constantemente, lo cual es genial, ¿no? sí, claro, Eso sí, me parece súper interesante porque muchos de estos profesionales o no, o aquellos que tienen una idea que comienzan con una startup, muchas veces falta el capital. Eso le pasa a cualquiera, que no, que tiene una idea de emprender algo y de iniciar algo, muchas bueno, veces lo que falta es el capital. pero ahí está la famosa cuestión de los inversores ángeles, ¿no? Y lo que significa ese primer empujón a nivel, como dijimos, de fondear esos proyectos. Y en esta dinámica mucho más ágil de conseguir financiación, en definitiva, ¿qué se logra? Bajar los costos. Entonces termina siendo como un círculo muy virtuoso, ¿no? Porque obviamente ese fondeo te sale más barato, te permite hacer más cosas y se va retroalimentando. Y está, como vos bien dijiste, esta cultura del inversor completamente, entendida completamente de forma diferente. Incluso, bueno, sin, no nos vamos a ir por las ramas, pero vos ahí nombraste de algunos países europeos que pasa lo mismo. No nos olvidemos que se han hecho estudios, bueno, desde Weber, ¿no? Con la cuestión del catolicismo, el protestantismo y cómo de alguna manera cada religión ha entendido la idea de la riqueza, la pobreza, que se ha exaltado, ¿no? Entonces hay una cuestión cultural muy fuerte que se ha ido trasladando. Y en este caso, en Silicon Valley, la verdad que se ha generado una comunión, una sinergia súper interesante, como dijimos, de generación de conocimiento, de esto de la idea del inversor, retroalimentar, generar plataformas, ¿no? Porque ya son plataformas diferentes. Y eso ha dado una dinámica completamente diferente. Entonces, el crowdfunding que vos decías, el financiamiento cruzado y desde pequeños inversores, que no hace falta que un superbanco te esté financiando, porque a lo mejor, para empezar, muchas veces, por eso lo de la cultura del garage también, ¿no? A lo mejor al principio realmente es una necesidad bastante pequeña de fondos que esa empresa necesita. Pero bueno, tal vez no pueda cumplir determinados requisitos que un canal tradicional de financiamiento pide. Entonces, y ahí también, insisto, ha tenido mucho que ver Stanford, incluso con lo de la financiación. Pero bueno, es todo en definitiva, no quiero usar la palabra ecosistema, pero termina siendo la ideal para definirlo, Sí, ¿no? Porque sí, 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 cada es la una de las palabra que lo define. Exacto, y cada uno de los nodos se va retroalimentando del otro y va influyendo y se va dejando influir y va trabajando y generando esa dinámica que ha funcionado tan bien, ¿no? Y que, ojo, vos dijiste algo importante, hablaste de que lo han querido replicar. Lo que pasa es que este tipo de procesos, si bien pueden tener cierto ordenamiento, tienen que surgir básicamente de forma espontánea. Después se van de alguna manera alimentando y fomentando, pero tiene que haber un surgimiento un tanto espontáneo para que realmente, o por lo menos los principales del mundo siempre han surgido de forma espontánea, ¿no? Y después sí, Sí, evidentemente, hay toda una cuestión de localización sí, sí, sí. industrial que después termina pesando mucho, ¿no? Sí, sí, es verdad eso, es verdad. Y bueno, y saliendo un poco de esto del Silicon Valley, tampoco nos podemos olvidar de otro valley, que es el Napa Valley, Bueno, que está también muy cerquita de ahí. Y la verdad es que exacto. como que uno eclipsa al otro, pero es súper importante el nivel de producción de vinos que tienen también. Sí, sí, sí. Eh, Bueno,
Y justo que lo hemos nombrado con otros países o con otras ciudades, pero bueno, haciendo referencia a otros países, que de alguna manera Estados Unidos, junto con Chile, con Australia, con Argentina, son considerados como los productores del nuevo mundo vitivinícola, ¿no? Y el Sí, posicionamiento que en relación a Francia, por ejemplo, ¿no? Los tradicionales europeos. sí, Y la verdad que el posicionamiento que han logrado los vinos estadounidenses, y en este caso del Valle de Napa, es increíble y le genera un montón de, o sea, increíble. unas divisas realmente Sí, importantes. sí, sí, tiene muchísima producción, vinos de muy buena calidad también. Y tienen también, están desarrollando mucho todo lo que son estas bodegas tipo boutique. Acá también hay, ¿no? En Mendoza también hay mucho de eso, pero hay Exacto. mucho turismo en relación también a lo que es el vino. Bueno, de hecho, California tiene muchísimo turismo en general, San Francisco en particular también es una ciudad súper visitada. Gente de todo el mundo llega a la ciudad para conocerla y demás, porque más allá de que la ciudad es súper chiquita, en comparación a otras ciudades que de hecho estuvimos hablando, o sea, no llega al millón de habitantes. Y es una ciudad chica, que vos la podés visitar capaz que en un día, algo que capaz que, no sé, en Nueva York no te pasa nunca. O sea, vos podés ir 1000 veces a Nueva York y seguís conociendo lugares porque es inmensa. Pero con San Francisco no pasa eso, tiene como ese aire como de pueblo, ¿no? Por un lado, y entonces yo creo que también la gente lo que le intriga un poco ir a ver es el estilo de vida. Creo que tiene un estilo de vida muy, muy particular. Es muy común ver a la gente leyendo, escribiendo, o Muy cosas, o relajados gente. en algunos aspectos, ¿no? También. Ahí Sí, nos extraña sí. Lucas. Nosotros también te extrañamos, Lu. Bueno, Ah, y como mira. está un poco resfriado, engripado, bueno, con los cambios de clima, así que el miércoles que viene ya nos acompaña de nuevo, Lu. Sí, Pero, y volviendo a lo que decías, Dai, completamente, un aire como muy relajado, ¿no? Tiene la ciudad, bueno, también un sí, poco por sí, todo esto sí, que sí. decíamos, ¿no? Del movimiento hippie, una, digamos, mucha diversidad a todo nivel, es cuna de alguna manera de todo lo que fue, como dijimos, el movimiento hippie y, digamos, una ciudad muy importante para la comunidad gay, entonces tiene como un Sí, clima digamos, bastante abierto y de mucha diversidad, sin lugar a dudas. sí, sí, eso seguramente es una ciudad marcada por la libertad, por, Exacto. bueno, la comunidad LGBT, digamos, es como que está en el ranking, está como catalogada como una de las más amistosas, digamos, con la comunidad LGBT. Puntualmente dicen que tiene mucha relación, que esto de estar relajados, de ser abiertos también un poco de mente y de esas características que tiene la gente que vive en San Francisco, viene un poco después de la Segunda Guerra Mundial, que dice que llegaban los soldados, muchos de los que venían digamos, de estar luchando, por así decirlo, del lado pacífico, llegaban a San Francisco y venían con esa onda, ¿no? Como que, bueno, listo, todo esto de lo frenético de una guerra y demás, lo dejamos atrás, nos relajamos y más abiertos de mente, ¿no? Como que, bueno, estaban más allá del bien y del mal, un poco. Entonces, dicen que esa onda, ese aire así tan, tan tranquilo como vos decís, viene un poco de ahí también, ¿no? Bueno, y después, bueno, ni hablar todo lo que fue el movimiento hippie y Exacto. demás. Sí, Y relacionado a la segunda, sí, definió no, el no, ritmo de la decilo. ciudad también. Sí, sí. No, y me estoy acordando de algo relacionado a la Segunda Guerra Mundial. San Francisco es muy conocido por varias cuestiones ya más formales de estados, ¿no? Que son, Sí, bueno, por un lado, sí, la Carta de San Francisco, relacionado a la Organización de Naciones Unidas, y también el acuerdo de paz entre Japón y bueno, los aliados, ¿no? Eso me parece que es súper importante también. y muchas veces
no se ha, es un poco lo que decíamos antes, es una ciudad que en algunos aspectos, si bien se habla muchísimo de ella, pero hay otros que no se ha difundido lo necesario, ¿no? Y ha quedado como un poco relegada en relación a otras partes de Estados Unidos e incluso otras ciudades del mundo, ¿no? Sí, 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 totalmente, Y tiene un totalmente. rol súper importante. Y una cosita que siempre marcamos, también ha trabajado y está trabajando muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la reducción de emisiones. Bueno, como también además de muchas empresas tecnológicas, hay muchas empresas vinculadas a energías renovables, va Sí, de la sí. mano, como hablábamos antes, ¿no? Va de la mano también con los objetivos que tiene la ciudad en relación a, bueno, tiene un objetivo que ellos mismos plantean que es más aspiracional que real, porque plantean el cero desperdicio, o sea, no llegar a generar basura directamente. Pero bueno, con ese objetivo para el 2050 se están, digamos, se están bajando mucho los niveles. Evidentemente el 0% es casi imposible, pero van por muy buen camino y para el 2025 también la idea es reducir en alrededor del 40% el porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero, Sí. independientemente de los compromisos que pudo o no haber asumido el país en forma, digamos, general, ¿no? Estamos hablando de la Sí, bueno, ciudad en particular. en ese aspecto yo creo que están bastante más avanzados que el resto de otras ciudades de Estados Unidos. Es una ciudad muy limpia, Exacto, no se ve tanta basura como quizás en, no sé, Nueva York, por ejemplo. exacto. Entonces yo creo que quizás, y también ayuda mucho la conciencia de la gente y esto de estar alerta, ¿no? Yo creo que es importante ser conscientes. Y una vez que se logra eso, bueno, se puede aspirar a otro tipo de objetivos y demás. Lo veo un poco, lo veo bastante más loable en San Francisco que, por ejemplo, no sé, en Nueva York, ¿no? Sí, claro. Bueno, es que también es otro ritmo, ¿no? El que tiene la ciudad. Entonces, como vos bien decís, también eso ayuda a que pueda ser más viable, ¿no? Que se concreten estos objetivos que se pautaron. Es una Sí. dinámica completamente diferente. Bueno, muchas veces en las series, en las películas, eso se grafica muy bien, ¿no? Cuando se habla de la costa, lo frenético de la costa este, caracterizado sobre todo por Nueva York, y un aire mucho más relajado de la costa oeste, ya sea en Los Ángeles o en este caso en San Francisco. Sí, 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 sí. Eso se ve todo el tiempo en las series, en las Exacto, películas. Y de hecho, siempre San Francisco está muy ligado a lo tecnológico. De hecho, bueno, en la serie y en las películas de Star Trek, de Viaje a las Estrellas, San Francisco te muestran la imagen de San Francisco con el Golden Gate, pero todo futurista, ¿no? Con naves y todo eso. Y bueno, ahí también da un poco la pauta de lo que simboliza la ciudad para todo el imaginario colectivo, ¿no? No solo de lugar a Estados Unidos, dudas, sino sin lugar a dudas. Y por eso con ese bastión de Silicon Valley incorporado, ¿no? Entonces todo completa el cuadro de ese escenario completamente futurista. Y en algunos casos ya realista, ¿no? Porque si estamos hablando de los vehículos autónomos, ya es realista, ya no es solo un sí, sí, escenario totalmente. No, no, exacto, no, no, no. No. exactamente. Bueno, aunque no Bueno, lo creas, Dani, la hora que es, no sé cómo no se nos cortó. Estaba pensando que teníamos un ratito más y estoy viendo que en cualquier momento se nos corta. es que la ciudad da para hablar un buen rato. Sí, porque no nos dimos cuenta y ya nos Sí, sí, pasamos del tiempo habitual. sí, Así que bueno, sí, sí, escuchamos sí. sugerencias de las próximas ciudades. Sí, sí, vamos a poner encuestas, seguro, y bueno, besos a las dos, gracias, Lu, un beso muy grande. Bueno, y nos vemos Te entonces la escuchamos próxima con semana. Ginebra, ¿eh? La escuchamos ¿Qué? a Lu, la habíamos tenido en cuenta a Lu con Ginebra, así que muy probablemente Ah, la que viene o la sí, otra la sí, hacemos, pero sí, vamos cambiando un poquito. sí, 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 seguramente, seguramente. Bueno, un beso muy Bueno, un grande, nos beso. vemos. Nos Chao, vemos. chao. Bueno,